Listo. Muy bien. Entonces ya vimos en la primera parte algunos elementos importantes de la inferencia estadística. Vimos el modelamiento estadístico, vimos la prueba de rechazo de la hipótesis nula, vimos la diferencia entre estadística paramétrica y no paramétrica, vimos las distribuciones, vimos cómo esto se relaciona con no solamente el tipo de estadístico que podemos utilizar, sino también en el cálculo de las probabilidades si conocemos la distribución específica. Entonces, todo esto fue una antesala para cuestiones que tienen que ver con dos formas de inferencia estadística que vamos a ver en este curso, en estas dos unidades que siguen, ¿sí? Hay más pruebas estadísticas que podemos utilizar, pero en este curso vamos a ver antes de vacaciones las básicas. Después de vacaciones veremos las más complicadas, que ya vienen siendo técnicas multivariadas. Pero básicamente vamos a ver algunas pruebas que tienen que ver con la comparación de grupos, que en esta unidad que sigue, y otras que tienen que ver con el de relación entre variables. Pero antes me gustaría retomar algunas cuestiones. En estas pruebas de comparación entre grupos, adicionalmente hay unos elementos teórico-metodológicos que hay que tomar en consideración. ¿Sale? A ver, permítame un momentito. Perdón. ¿Qué elementos hay que tomar en consideración? Bueno, muy brevemente, porque eso ya lo vimos el semestre pasado, pero lo quiero retomar porque son elementos importantes y porque también es importante que José los conozca. Son los elementos que nos permiten realizar una inferencia causal. ¿Sale? Si ustedes recuerdan la parte de la inferencia causal, vamos a decir que una causalidad, ¿no? Causa-efecto, es, vamos a llamar que causa-efecto es la influencia por la cual un evento, un proceso o un estado, una causa contribuye a la producción de otro evento, proceso o estado, un efecto, donde la causa es en parte responsable del efecto y el efecto depende en parte de la causa. ¿Sí? Eso es lo que consideramos como causa-efecto. Pues la causa-efecto la podemos analizar desde diversas perspectivas epistemológicas. Dos grandes vertientes que ya vimos el semestre pasado, las posturas humianas y neohumianas, que son las clásicas, las que conocemos y con las que nos entrenan, y las posturas no humianas, ¿no? Que son posturas relativamente recientes hablando de ciencia, donde van a venir cuestiones como ecuaciones estructurales, modelos de AG, etc. En las posturas humianas, que son las que tienen que ver mucho con lo que vamos a ver en esta unidad, pues recordemos que hay tres elementos para poder decir que una causa es el efecto de otra cosa. Una de estas va a ser la precedencia temporal, es decir, que la causa siempre va a preceder al efecto, es decir, un efecto no puede suceder antes que la causa, porque entonces rompería todo el concepto de causalidad como lo conocemos. El segundo elemento es que tiene que haber una covarianza causa-efecto. La causa y el efecto se deben de correlacionar, es decir, cuando se presenta la causa se presenta el efecto y cuando no se presenta la causa no se debería de presentar el efecto. ¿Ok? Y la validez interna, es decir, que cualquier otra posible explicación yo la puedo descartar. Cualquier otra posible causa, cualquier otra posible situación particular que me pudiese explicar por qué sucede cierto fenómeno, yo lo tengo que poder descartar al momento de controlar las instrucciones, los materiales, los instrumentos, etc. Yo voy a cuidar eliminar cualquier otra posible explicación. ¿Sí? Y es a partir de esto que nacen los experimentos. Consideremos que un experimento es un estudio en el cual una intervención es introducida de manera deliberada para observar sus efectos. La intervención, por lo tanto, es una variable que el investigador introduce de manera sistemática y planificada y luego observa sus efectos. Ahí es donde viene la precedencia temporal. Introduzco una intervención, observo sus efectos posteriormente. ¿Okay? Primero causa, luego efecto. Entonces, un experimento tiene varias características, entre ellas tiene 4 importantes. Se manipula una variable independiente, la causa, de manera deliberada. El hacer esto me va a asegurar, perdón, se observa una variable dependiente, el efecto, existe un control y validez interna de la situación experimental y la intervención se asigna de manera aleatoria a los participantes. Los primeros dos me van a permitir cuidar la precedencia temporal. Es decir, que manipule una primero y posteriormente observe el efecto,
me va a permitir cumplir el supuesto de precedencia temporal. Y los otros dos me van a permitir cuidar la validez interna, es decir, controlar el tratamiento, las instrucciones, los instrumentos y cualquier otra variable que no considere al asignar de manera aleatoria el tratamiento, me va a permitir cuidar la validez externa, es decir, poder eliminar cualquier otra posible explicación. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que hay una de todos estos elementos que no me lo está cumpliendo un diseño experimental. ¿Cuál es el que falta para que esté completo los supuestos que requieren causa-efecto? La covarianza, la correlación. Muy bien, exactamente. La covarianza causa-efecto. ¿Sí? La covarianza causa-efecto no lo voy a poder cumplir con mi diseño metodológico. Eso es a través de la estadística. Y por lo tanto, todos los pruebas que vamos a ver en esta unidad e incluso las de la siguiente, yo las pudiese utilizar para determinar o para cumplir causa-efecto. ¿A qué voy con esto? Si mi análisis me resultó que hay una diferencia estadísticamente significativa entre los que tuvieron, no lo sé, la capacitación versus los que no, entonces, y cumplí todo lo demás que vemos acá, puedo decir entonces que mi capacitación está causando mejoras en los participantes. Si me dice que se correlacionó, que hubo diferencias, etcétera, y se cumplió todo lo demás, yo voy a poder decir que lo que manipulé es la causa del efecto que observé. Pero fíjense, no sucede al revés. O sea, si yo solamente utilizo los estadísticos, pero no me aseguré de cumplir los otros dos elementos, no voy a poder decir que una variable causa la otra. Solamente voy a poder afirmar que una variable está variando de manera sistemática con respecto a la otra. Es decir, están asociadas, están correlacionadas. ¿Sí? Por eso mucha gente utiliza que la causalidad, perdón, que la correlación no implica causalidad. Por supuesto que no, porque faltan los otros dos elementos, precedencia temporal y validez interna. ¿Sí? Entonces, todas las técnicas que vamos a ver en este caso, en esta unidad, en su inicio estuvieron pensados para experimentos. Así es como nacen todas estas técnicas que vamos a ver. Pero en la práctica, evidentemente, lo podemos utilizar para diseños no experimentales porque al final en realidad no me están explicando causa-efecto estas técnicas. Solamente me permiten analizar la covarianza causa-efecto. ¿Ok? No sé si me expliqué con esta parte. ¿Todo bien? Sí. Sí, sí. Entonces, en un experimento van a haber muchas variables. Las dos principales van a ser la independiente y la dependiente, ¿no? La independiente es la causa, la que manipulo, la que voy a llamarle un factor. Ojo, no confundan este factor con un factor de un análisis factorial. Son constructos o conceptos diferentes porque nacen de áreas diferentes. Cuando hablamos de un experimento, todo el lenguaje que vamos a utilizar aquí nace de las ciencias agrícolas. Cuando hablamos de diseños factoriales en un análisis factorial, esos nacen de la psicología. ¿Ok? Entonces nos referimos a cosas diferentes cuando hablamos de un factor en un experimento. Cuando hablamos de un factor en un experimento, estamos hablando de una variable independiente, una variable que manipulo y que matemáticamente la voy a simbolizar con la letra X. Mientras que la variable dependiente, el efecto, yo la mido, ¿ok? Y la voy a simbolizar con la letra Y. Y eso, como ya comentamos desde la clase pasada, desde el semestre pasado, sí implican algunas cuestiones importantes, porque entonces cuando yo grafique, la variable independiente tiene que estar en el eje X, el eje horizontal, y la variable dependiente tiene que estar en el eje Y, vertical. Y también implica otras cuestiones muy importantes. Si tu diseño no es experimental porque no estás manipulando nada, solo estás observando variables, entonces técnicamente no tienes variable independiente, solamente tienes variables. ¿Sí? Independiente es la que manipulas. Si tu diseño no estás manipulando nada, no tienes ni independiente ni dependiente, aunque de manera intuitiva una variable puedes asumir que es dependiente e independiente. Técnicamente no sabes cuál es la causa y cuál es el efecto porque no estás viendo ni precedencia temporal, ni validez interna, etc. ¿Ok? Y hay otras variables como la variable control y la variable moderadora que las vas a medir, las vas a controlar con la finalidad de la validez interna, es decir, eliminar su efecto sobre la variable dependiente.
Eso más adelante les vamos a ver. Perdón, Julio. Ujú. Y en un estudio observacional, ¿cómo se le debe denominar? O sea, yo toda la vida había pensado que eran dependiente, hasta hace 2 semanas. Solo se les denomina variables, porque luego te lo pueden criticar los comités. Sí, técnicamente deberían ser solo variables o le hemos también puesto otros nombres alternativos como variable de respuesta y variable predictora, también puede ser manzano así. Pero de manera, si fuésemos estrictos metodológicamente hablando, una variable independiente solamente en un experimento, la que tú manipulas, ¿sale? Ok, sí, sí. Así es. En un estudio descriptivo simplemente son variables, se describe. En un estudio ex post facto se habla de variable activa o no activa, y entonces es una situación muy particular. Nada más, pero sí uno puede encontrar en estudios donde están así, en estudios donde no tiene nada que ver de independiente o dependiente, así todos desesperados, tratando de reconocer o poner el nombre a algo que no tiene sentido. Así es. Y que a lo mejor de manera intuitiva, ¿no? Por el fenómeno, a lo mejor estás familiarizado, te puedes como que inclinar a decir que una es dependiente independiente. Técnicamente no sería lo correcto, ¿no? Por lo que menciona el doctor, no estás manipulando ninguna y realmente lo estás forzando en ese sentido, ¿no? Exacto. Sí, en los estudios correlacionales, sobre todo cuando son para pronóstico, sí son variable respuesta, tienen otras denominaciones. E incluso en un estudio correlacional, a lo más que puede llegar es que sea variable antecedente y consecuente si hay una situación de antes y después. Y aún en esa situación de antes y después no es necesario hablar de variable dependiente o independiente, puesto que no hay una intención, como debe de ser, de estudiar una a través de manipularla y ver o estar interesado en cómo cambia la otra como efecto de esa manipulación. Mientras no se dé esa relación, no hay esa situación de variable dependiente o independiente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, doctor. Muchas Buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio y doctor. Muy De amables. nada. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que todas esas técnicas muchas veces los van a ver en un experimento porque nacen de los diseños experimentales, pero no solamente son aplicables para diseños experimentales. Si tu diseño es un diseño observacional, ¿no? Por ejemplo, que quieres comprobar si hay diferencias entre hombres y mujeres o entre alumnos de escuelas públicas y privadas, pues tú no asignas al azar si eres hombre o mujer o si vas a estudiar en una escuela pública o privada, sino que simplemente son variables que tú recolectaste y observaste en tus participantes y quieres ver si hay diferencias o similitudes con respecto a alguna variable de tu interés, ¿no? ¿Los puedo utilizar? Sí, los puedo utilizar, ¿sí? Nada más tengan cuidado porque a veces algunos libros, ¿no? No son tan estrictos en esta parte, ¿no? Y te ponen variable dependiente, variable independiente, porque nacen de estos escenarios de experimentación, como vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito de historia, pero sí, pero muy breve y solamente con unos detallazos, ¿sale? Bueno, ya hablamos de las pruebas paramétricas y no paramétricas en el anterior, pero creo que es importante concretar algunos aspectos. Hay varios supuestos paramétricos, pero los más básicos son la independencia, la normalidad y la homoscedasticidad. Si tú quieres aplicar la mayoría de las pruebas paramétricas, generalmente te vas a tener que asegurar de que se cumplan estos supuestos. Cuando hablamos de independencia, quiere decir que cada valor x1, x2, x3 hasta xn, siendo de 1 hasta n tus participantes, por ejemplo, son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la puntuación que yo le saqué a Shirley es independiente de la de Mariel, y es independiente de la de Gaby, y es independiente de la de José, o la de Dani, o la de Carlos. ¿Sí? En la práctica, este supuesto realmente se cumple por cuestiones metodológicas. No hay tanto problema con esto. También en algunos libros lo van a conocer como el supuesto de ortogonalidad, ¿sí? Es decir, es independiente de. ¿Se puede no cumplir ese supuesto? Sí pudiese no cumplir ese supuesto en ciertos escenarios. Por ejemplo,
La puntuación de Shirley, a lo mejor al inicio de ese semestre, seguramente que tiene relación con la puntuación de Shirley del final del semestre. O sea, no son puntuaciones totalmente independientes porque se las saque a la misma persona. Ujú. O vamos a ver vamos a suponer que hacemos un estudio entre familias, ¿no? O sea, la puntuación de Shirley seguramente está relacionada con la de su hermano porque viven en una misma familia, ¿sí? Y la de Gaby seguramente está relacionado con pues no sé si tienes hermanos, Gaby, hermano, hermana. Sí, tengo muchos hermanos. Sí, hermanos, sí. Ok, muy bien. Pues estaría relacionado porque viven en una misma familia, en un mismo clima familiar, ¿no? Con antecedentes previos, etcétera. Ujú. Bien. El otro supuesto es el supuesto de normalidad y esto ya lo platicamos un poquito, ¿se acuerdan? No sé si tengas alguna duda de esto, Gaby. Tú eres el que tiene un poquito más de duda de esto. Sí, pues es más con relación a mi tesis, pero creo que no. Mi duda era, ¿es necesario entonces que yo haga estas pruebas de normalidad aunque no vaya a utilizar pruebas paramétricas? O sea, tú ya decidiste que vas a hacer las no No. paramétricas, ¿no? O sea, en el supuesto, no porque no lo he platicado con el comité ni con la doctora, o sea, en el supuesto de que no vaya a usar pruebas no paramétricas, ¿es necesario que yo incluya esto o se? Ok, la respuesta es un poco compleja, no es tan sencilla de sí o no. ¿A qué me refiero? Si tu variable es ordinal, por ejemplo, de plano no puedes utilizar estadística paramétrica, porque no se va a distribuir normal, porque una variable ordinal no se distribuye normal, porque no le puedes sacar un promedio ni una desviación estándar, y esos son los parámetros de la curva normal, ¿no? Es lo que vimos anteriormente. Pero si tu variable es intervalo razón y se puede distribuir normal, sí habría que verlo. O sea, depende del fenómeno que estés estudiando, Gaby. ¿Sale? No sé si me explico. Sí, pero en este caso, pues por ejemplo, mi variable, yo entendí que ya se convirtió en una variable de intervalo razón porque le asigné un valor a cada, o sea, a las puntuaciones. Entonces, de hecho, en el Inter, sí, ociosamente abrí el Jamov y todo y vi que sí estaba la prueba esa y la hice, la de, ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero, ajá, ya no sé si vale la pena. Bueno, obviamente sí vale la pena, pero no sé si sea necesario. ¿Sí? ¿Qué es a lo que voy? Mira, si se cumplen los supuestos para utilizar una prueba, evidente es mejor utilizar esa Sí. prueba. ¿Ok? Es como la cuestión, ¿qué es mejor? ¿Un tornillo o un martillo? Un desatornillador. No depende. Si tú quieres clavar un clavo, un martillo. Si tú quieres desatornillar un tornillo, pues un desatornillador. Y lo mismo es esto. Si se cumplen los supuestos para utilizar pruebas paramétricas, son mejores las paramétricas. Si no se Claro. cumplen, van a ser mejores las no paramétricas. Sí. En mi caso no se cumple de plano porque no llego a los 30 participantes. Que son muestras pequeñas y las muestras Sí. pequeñas hace que puede ser que no se distribuya normal, sobre todo si tienes datos atípicos. ¿Sale? Ujú. No sé si el doctor Pedro quiera añadir algo. No, es correcto todo esto, Julio, efectivamente. O sea, vamos a decir que es como una cuestión de pregunta. Eh, Primero es un supuesto, entonces esta es la pregunta. Realmente, por las características de la variable, el objeto de estudio que estoy investigando, debo hacer la prueba. O sea, ya de entrada, por ejemplo, por el tipo de dato, a lo mejor ni siquiera tomas en cuenta la prueba ni la necesitas porque, pues definitivamente no es una prueba paramétrica. La que necesitas es una prueba no paramétrica. Ahora, si está dentro del rango de la paramétrica, pues tú te puedes quedar con el supuesto. El problema del supuesto es que si supones que algo es verdadero cuando la realidad es falso, pues al final tus resultados pueden ser más cuestionables. Y pues si desde el principio tú lo ves, pues puedes corregir el rumbo en términos generales y utilizar una mejor prueba, porque aquí el problema sería del tipo de prueba. O sea, para que tú hagas esa prueba, el supuesto se debe cumplir. Hace, pues iba a decir 50 años, pero vamos a olvidarnos de hace 50 años.
En calcular alguna de estas pruebas, calcular las pruebas, pues llevaba más tiempo, era más engorroso. Y entonces, pues uno decía, bueno, si es una tesis de licenciatura, pues va, se acepta que ponga, se supuso que la prueba es así y jálale, te vayas. Si es una tesis de maestría, pues empieza a checar, cuando menos hace el gráfico y si ves que la cosa como que no va por allá, pues entonces haces la prueba, o sea, a menos con una cierta evidencia. Igual de entrada dices, bueno, como yo supongo que se distribuyen, me puedo ir, pero cuando menos si se te pidan que sea una evidencia gráfica para ver que más o menos, ojo de buen cubero, pues sí, tiene cierta evidencia. En general, ya para tu tesis, diría yo, pues tú supones, pero sí debes hacer la prueba. Y si en la prueba tú confirmas que sí, se distribuye normalmente, pues ya tienes más elementos para seguir y usar esa prueba paramétrica. Si no, si te tienes que cuestionar y buscar cuál sería la mejor prueba. Sí, gracias. O sea, de hecho, Es hice exactamente esa. lo que dijo Julio, pero con otras Sí. palabras. Sí, gracias. De hecho, ya lo encontré, es la Shapiro-Wilk, no sé qué. Esa hice y me dio 0.200 y algo. Entonces, pero pues luego lo discuto, creo, con mi comité. Claro, y ya tienes tu número, tú checas hasta qué de evidencia de normalidad tienes y ya luego toma la decisión. Sí, sí, gracias, gracias. Pero ya no tomas una decisión así de supongo, no, ya no Sí, vas a suponer, ya tienes evidencia y vas a tomar una decisión que es diferente. sí, así es, gracias. Muy bien. El otro, bueno, perdón, la hipótesis que se prueba en una prueba de normalidad, la nula es que la variable se distribuye normal versus la alternativa de que no se distribuye normal. Este tipo de pruebas, si se dan cuenta, en general la que me interesa es la nula, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos me va a interesar que mi variable se distribuya normal. Cuando se dan este tipo de situaciones donde yo asumo una distribución y quiero que se cumpla la nula para que se cumpla esa distribución, les vamos a llamar pruebas de bondad de ajuste, ¿sí? Es decir, yo asumo que se ajusta a una distribución conocida o particular. En inglés se le llama goodness of fit, ¿ok? Bondad de ajuste. Por si lo leen en algún artículo o algo, goodness of fit es bondad de ajuste, ¿ok? Entonces, en una prueba de normalidad, generalmente funciona al revés de la mayoría de las veces. Acá me va a interesar mucho conservar la hipótesis nula, conservar que mi variable se distribuye normal, ¿ok? La alternativa es que no se distribuye normal, tiene otra distribución, ¿cuál? No la sé, pero normal no es. Y acá tenemos los ejemplos, ¿no? Que estábamos viendo hace un ratito, ¿no? Con Kolmogorov-Smirnov, con Shapiro-Wilks, y se ve si se distribuye o no se distribuye normal, ¿no? En este ejemplo en particular, se cumplía la significancia que es mayor que 0.05, por lo tanto se quedan con hipótesis nula, y quiere decir que sí se distribuye normal, ¿sale? Bien. Luego tenemos la de homoscedasticidad. Homoscedasticidad es un nombre muy complejo para una cuestión muy sencilla, que es igualdad de varianzas. Eso quiere decir homoscedasticidad, varianzas similares. A ver, me están marcando algo importante. ¿Le podría pasar la batuta un ratito, doctor? Nada más para responder Ok, rápidamente. pero estaba yo ahorita viendo. ¿En qué punto te quedaste? Estoy empezando esta parte, doc. El de igualdad de varianzas, nada más es que entienden el concepto y la hipótesis que se prueba. Sí, que es la de igualdad y diferencia de varianzas. Esa prueba de Levenes se utiliza cuando se trabajan, o sea, es prueba intermedia, se le llama. Así como, por ejemplo, igual, vamos a decir, vas a utilizar T-de-Student y tu supuesto es el de distribución normal, por ser una prueba paramétrica. Pues si vas a someter la prueba, pues tienes que plantear la hipótesis y someter a pruebas hipótesis. Ya con la prueba correspondiente. Igual siempre para la T-de-Student, por ejemplo, pues otro supuesto importante, ya no es solamente el supuesto de la disforma de distribución,
sino de cómo es la varianza de los grupos, tanto dentro de los grupos como entre los grupos. Y esta prueba, pues, se la da la prueba de Leven, o Levene, si lo quieren ver de esta manera. Y lo que se prueba es si hay o no diferencia entre las varianzas de dos o más grupos. Creo que se fue. Creo que se fue. Ustedes pueden ver que en el cociente hay una letra F, que es el coeficiente de Fisher, que se utiliza para análisis de varianzas. Entonces, es exactamente el mismo, se basa sobre esa mismo tipo de distribución, la prueba de Levene. Por ejemplo, en el ejemplo que se muestra, aparecen 2 grados de libertad. DF significa grados de libertad. Por el número 3 de la segunda columna, los grados de libertad son 3. Esto significa que, pues, el número total de grupos debe ser 4, ya que los grados de libertad, que se calculan como número de grupos menos 1, nos da 3. Y los grados de libertad de la tercera columna son 219. Eso significa que el total de datos o de sujetos son 220. El valor calculado del cociente, desde cociente es 0.914, es menos de 1. Y su significancia 0.43 es menor de 0.05. Eso significa que las varianzas no son iguales, sino que se puede asumir que son varianzas homogéneas o semejantes, más que iguales. En otras palabras, la hipótesis que estamos probando de que la varianza de un grupo es igual a la varianza del segundo, y aquí en este caso que son 4 grupos, igual del tercero, igual del cuarto, pues no se puede rechazar, por lo que se toma como verdadera. Es decir, que todas las varianzas de todos los grupos, si no son iguales, cuando menos son semejantes. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? No tengo el control, sino yo diría al siguiente avanzar. Tenemos que esperar a Julio. Sí tiene el control, doctor, perdón. ¿Sí? Sí, A ver. ahí hay unas flechitas y si le aprieta las flechitas, no sé si le aparece como una barra que dice tomar control y puede apretarle y cambia su diapositiva. ¿Ya lo vio? Ya. Pero, sí, ya está. Gracias. De nada, Muy doctor. experimentado. Ya aprendí algo nuevo. Yo pensé que el único que tenía control era el que tenía que tiene el archivo. Pero se puede ceder. Ok. ¿Qué hacemos? Bueno, aquí es comparar grupos. Y los grupos se pueden comparar en número mínimo 2 o más de 2. Y habla de dependientes e independientes. Porque regularmente estas pruebas se utilizan cuando son un experimento. Podría cambiar de nombre sin recuerden, si es un estudio ex post facto, pues ya no es variable realmente o tácitamente una variable dependiente o independiente. Tiene otra denominación. Y si es un estudio exploratorio, pues podría tampoco considerarse entre dependiente o independiente. Pero existiría vamos a decir, la condición como para que pudiéramos llamarla o dejarla solo como variable o arriesgarnos a poner en uno u otro caso como dependiente o independiente. Desde luego ya les explicó Julio que cuando se trata de un experimento, este es un nombre súper correctísimo y que dependiendo de los otros estudios, esto podría no ser necesariamente correcto. Entonces, ¿cómo podemos comparar? El número mínimo de grupos con los que podemos comparar son 2. Y para 2 grupos existen estas posibilidades. Que nosotros componemos 2 grupos que tengan varianzas
iguales o varianzas diferentes. ¿De acuerdo? Que tengan varianzas diferentes nos lleva a una forma de ver y varianzas iguales también. Y por último, cuando ya no hablamos bueno, sí hablamos de grupos, pero cuando hablamos de la característica de que entre dos grupos realmente es el mismo grupo, lo único que varía es el momento, el tipo de medición o algo, es decir, lo clásico cuando son dos es una prueba de antes y después, pero donde pues no debemos de perder, o sea, seguimos la misma línea, pero son igual dos grupos. Entonces, estaríamos hablando de una diferencia entre resultados o muestras dependientes o independientes. ¿Qué es lo que hace que sean dependiente o independiente? Pues esa situación de que pues las dos, o sea, las bendiciones que tenemos de ambos grupos, cuando son independientes, pues no nos interesa hacer el comparativo entre el mismo sujeto, entre sus datos de antes y después. En cambio, cuando son dependientes, pues sí necesitamos mantener esas puntuaciones y la forma de verificarlo es diferente. O sea, regresando, tenemos, cuando comparamos dos grupos, estos dos grupos pues nos dan toda esa serie de combinaciones posibles que podemos tener como tipo de estudios o de pruebas. De hecho, O sea, es doctor, una está en la prueba. siguiente. ¿De la siguiente está? Sí, sí, sí. Ya regresé, Bueno, disculpen. ok. Bueno, pues ahí está, ahí te lo dejo entonces. Gracias, doctor. Sí, lo que dice el doctor Pedro es muy, muy importantísimo, ¿sale? Eso marca muchas cuestiones metodológicas que te pueden criticar dependiendo de cómo lo escribas y lo des a entender en el artículo que maneja una revista o algo por el estilo. Entonces, como el doctor Pedro comentaba, independientes, ¿no? Digamos que la definición del libro te dice que las observaciones de un grupo no condicionan las observaciones del otro, ¿no? Como por ejemplo, que tengamos a los alumnos de la MIE con los alumnos de la MINE. O sea, lo que ustedes saquen de calificación no tiene nada que ver con los que vayan a sacar los de la MINE, son incluso personas totalmente diferentes. Ajá. Que básicamente, sí ven mis diapositivas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo, por ejemplo, en este caso, ¿no? El grafiquito que pongo acá es como que digan, ok, quiero comprobar si hay diferencias entre la edad en las que viven los papas y los reyes, ¿no? O sea, el grupo de papas son independientes del grupo de reyes y lo que viva uno es independiente de lo que vaya a vivir el otro grupo. En cambio, en observaciones de grupos dependientes, las observaciones de un grupo están condicionadas al otro grupo. Nada más que aquí, ojo, cuando hablamos de grupos, no estamos hablando necesariamente de grupos de personas. Puede ser, más bien nos referimos estadísticamente a grupos de datos. ¿Sale? Y es muy importante. Les voy a poner dos ejemplos. El ejemplo que está aquí en pantalla es un estudio de parejas, ¿no? Vamos a suponer que están estudiando satisfacción en el matrimonio. Entonces, tú no vas a comparar a Marco Antonio con cualquier persona, sino vas a comparar a Marco Antonio con Cleopatra, a Romeo con Julieta, a John Lennon con Yoko Ono, a Diego Rivera con Frida Kahlo y a Barack Obama con Michelle Obama, con sus respectivas parejas. Y eso es lo que lo hace un grupo dependiente. A una persona de un grupo lo puedes aparear con una persona del otro grupo de una manera lógica y totalmente clara. ¿Ok? No los aparía así a lo loco como yo quise, sino que hay una relación clara de dependencia. Ahora, pongo este ejemplo porque el ejemplo usual de un grupo dependiente es el que comentaba el doctor Canto, un pretest post-test, ¿no? Que hagas una medición a un mismo grupo de personas. Pongo este otro ejemplo de parejas, porque para demostrarles que puedes tener diseños donde tienes dos grupos totalmente diferentes, pero que sin embargo provienen de poblaciones que puedes aparear, ¿ok? Como en un caso de estudios con parejas, un estudio de gemelos también tendríamos esta situación. Gemelos, homocigotos o pares de profesores que tengan 3 o 4 atributos que compartan.
Yo recuerdo que alguna vez se hizo la evaluación de la especialización en docencia de esta manera, donde un grupo era el grupo de profesores que estaban estudiando la especialización y el otro grupo se buscó un par en cada institución de esos profesores, más o menos con las mismas características, se definieron como 3 o 4. No se pueden poner muchas más porque luego resulta muy complicado. Pero de esas 3 o 4 recuerdo que era mismo género, más o menos misma edad, misma formación y, y hasta de la misma área de enseñanza. Entonces, con esos 4 ese era el par. Que se toma como si fuera el mismo sujeto, con 2 mediciones diferentes en tiempo. Exactamente. Lo que dice el doctor Canto es un ejemplo excelentísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que ser de una misma pareja, de los mismos hermanos. Tú puedes formar los pares siempre y cuando hay una razón lógica, consciente, bien planificada y sistematizada. ¿Cómo elegimos las variables? ¿No? Estoy seguro que en el ejemplo que no lo comentó a profundidad el doctor Canto, pero seguramente estas variables sexo, área, tiene que ver con el desempeño de los maestros. No vas a comprar un maestro que da matemáticas con uno que está dando a lo mejor música, ¿no? Las materias van a tener su propia complejidad y por lo tanto su desempeño va a tener que ser evaluado en función de la misma área. Entonces, ¿cómo eliges tú estas variables? En función de tus estudios previos. Por eso es muy importante su marco teórico y sus antecedentes, ¿no? O sea, no es como que, pues voy a elegir sexo. Pero ¿qué tal si cuando tú lees tus estudios previos sale que el sexo pues no tenía relación? O sea, a lo mejor nada más te cansaste de buscar a una persona, ¿no? Del mismo sexo cuando pudiste haber apareado por otro tipo de situación. Es un ejemplo burro, ¿no? Pero lo que voy es, tienes que elegir estas variables de manera consciente, clara y fundamentada sobre todo. Entonces, el ejemplo clásico de ese diseño son el pretest post-test. ¿Por qué? Porque tienes a los sujetos, ¿no? Vamos a suponer que son ustedes al inicio del curso, con ustedes al final del curso. De tal manera que la calificación de Shirley antes del curso lo voy a aparear con la calificación de Shirley después del curso. La de Gaby en el pre con la de Gaby en el post-test. Y así sucesivamente. ¿Ok? Otro Ahora, aspecto importante, Julio, no sé si lo tendrás en la siguiente diapositiva, la visión de tener, ya en términos de las medidas de tendencia central y de variabilidad, en el grupo de independientes, pues tendríamos la media y la varianza de las puntuaciones obtenidas por el grupo de papas y la media y la varianza de las puntuaciones obtenidas por los reyes. Tendrías 2. En el otro caso, en el dependiente, 1. La media de la diferencia de, pues no, de los pares de ambos grupos y la varianza de la diferencia de igual en ese sentido. Aunque suena trabalenguas, entonces podemos decir que tendríamos 2 mediciones, o sea, serían dos mediciones tanto de medias como de varianzas, mientras que en el dependiente solo tendríamos una. Es correcto, lo que dice el doctor Canto es una trabalenguas muy bonito, que decimos, no es lo mismo la diferencia de medias que la media de las diferencias, ¿no? Cuando veamos los diseños lo vamos a entender un poquito mejor, pero lo que dice el doctor Canto es importante, eso es el proceso de apareamiento. A las puntuaciones de Marco Antonio le voy a restar las puntuaciones de Cleopatra, a las de Romeo, las de Julieta y así sucesivamente. Este proceso de restar, ese es el apareamiento. Al momento en tú que le restas la puntuación de uno con respecto a la de su respectivo par, ya estás apareando los datos. Y pasas de tener ¿Cuál los crees que datos sería a el tener... supuesto o la hipótesis en este otro caso? A ver, es una muy buena pregunta. Vamos a dársela a Marielita. A ver, Marielita, ¿tú qué opinas? ¿Verdad? ¿Me puedes repetir la pregunta? El proceso de restarle un valor de un grupo con respecto al otro grupo que está pareado, ¿no? Como por ejemplo, a Marco Antonio le resta las puntuaciones de Cleopatra, a Romeo las de Julieta, o al revés, el de Shirley en el pretest menos el de Shirley en el posttest, el de María en el pretest menos el de María en el posttest. ¿Cuál sería la hipótesis que estarías probando? Recuerda que la hipótesis nula es la que se somete a prueba. ¿Cuál sería esa hipótesis nula en este caso? Que ¿Cuánto las debe dar la puntas, diferencia? ajá, Si los o dos sea, grupos son iguales, ¿cuánto debe dar la diferencia?
la diferencia debería ser el avance, ¿no? O sea, Pero si los dos grupos son iguales, ¿cuánto debería dar la diferencia? Ponlo así. Por un cero. Y número. lo que tenías en Piensa el en número. diagnóstico es igual a lo que tuvieses al final del curso. ¿Cuál sería esa diferencia? Pues sería 0. Efectivamente, así es. Aquí tendríamos que la diferencia es C, pero así directo. Nuestra hipótesis es que el promedio de las diferencias debe ser 0. En el otro caso, en el de las independientes, lo que veríamos es que igual nos debe dar 0, sometemos a esa prueba. Claro, se puede poner de otra manera. Es que la diferencia de medias es igual a 0. Ujú, ujú. Allá al promedio de un grupo le estás restando el promedio del otro grupo. ¿Ok? Fíjense que no es lo mismo. ¿Ok? Primero a un grupo le sacas un promedio, a otro grupo le sacas el otro promedio y lo restas eso. En el otro ejemplo, en el primer ejemplo, yo saqué primero diferencias de las puntuaciones del pretest con el posttest y a esas diferencias le saqué el promedio. Y por eso decíamos que no es lo mismo una diferencia de medias que la media de las diferencias. Efectivamente. Lo vamos a ver con más detalle, a lo mejor ahorita causa un poquito de ruido, pero sí lo vamos a ver cuando veamos respectivamente prueba T para muestras independientes y prueba T para muestras pareadas, porque veamos la hipótesis específica que se está probando. ¿Ok? Claro. Ok, entonces vimos ahorita la introducción para comparación de grupos. Son muchas cositas que ya vimos, creo que mucha teoría, y vamos a cerrar con algunas cuestiones, quizás con la primera prueba, y con esto terminamos la sesión del día de hoy. Realmente faltan 45 minutos, pero son pruebas relativamente complejitas y pues sí es importante que las entendamos de manera detallada, ¿no? Pero entonces en una comparación de grupos, nosotros vamos a comparar grupos por muchas razones, pero una de las principales, por ejemplo, es para saber si hay diferencias entre tratamientos, ¿no? Como por ejemplo, que a un grupo de maestros les des una capacitación de liderazgo y otro grupo de docentes no. Entonces quieres ver si hay diferencias entre los que recibieron la capacitación versus los que no, para ver si hay diferencias entre las características de los grupos, ¿no? Quieres ver si hay diferencias entre la alfabetización digital de los alumnos de la ciudad versus los del interior del estado. Quieres saber si hay diferencias antes o después de una intervención. Como que tú hagas, por ejemplo, una intervención de capacitación de alfabetización digital para docentes, pero no tienes dos grupos, es un mismo grupo. Lo mires antes, intervienes y lo mires después. Y quieres ver si en esos transcurso de puntuaciones hay igualdades o diferencias. O un cuarto escenario pudiese ser que antes de empezar, a lo mejor tienes dos grupos, el que va a recibir el tratamiento y el que no, pero antes de iniciar te interesaría saber si los grupos son iguales antes de iniciar, para saber que son comparables. Ese podría ser otro escenario. Y así hay muchos más escenarios. Esos son como que los básicos o los clásicos que pudiésemos considerar. Bueno, a partir de todo eso vamos a ver las siguientes pruebas. Son muchas y de hecho son así como que un vistazo de las que vamos a ver, porque vamos a ver un poquito más incluso. Entonces, fíjense muy bien en este diagrama que dice que si tú vas a hacer una comparación de grupos, depende de si tú tienes dos muestras o más de dos muestras, si tus muestras son independientes o dependientes, y de si terminas utilizando estadística paramétrica o no paramétrica. Por ejemplo, si tienes dos muestras independientes y vas a utilizar paramétrica, deberías utilizar la prueba T para muestras independientes. Pero si tú tienes dos muestras dependientes y quieres utilizar la paramétrica, prueba T para muestras dependientes. Si tienes más de dos muestras dependientes no paramétrica, la prueba de Friedman. Y así sucesivamente. Todas estas las vamos a ver, ¿ok? De manera clara. Vamos a ver cómo se hacen en Jamovi también, ¿ok? Pero lo importante es que entendamos conceptualmente, ¿ok? Porque cómo hacerlo en Jamovi o en SPSS, ustedes lo pueden encontrar en cualquier tutorial en YouTube. Lo importante es que entendamos cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. ¿Sale? Fíjense que esta herramienta, este gráfico que les está presentando Julio, es la piedra filosofal angular que contesta la pregunta ¿qué técnica debo utilizar? Sabiéndolo interpretar este gráfico, y ahí tienen la razón y fundamentación. La fundamentación, desde luego, con la lectura de las bases teóricas de cada prueba, la van a tener más.
pero vamos a decir, la explicación de la razón de qué prueba utilizar, aquí está perfecta y claramente, independientemente si es paramétrica o no paramétrica. ¿Hay una pregunta? Gaby, adelante, Gaby. Sí, perdón, no sé si estoy anotando, pero ¿a qué te refieres con más de 2 muestras? Por ejemplo, es que escuché hace rato que Gloria estaba haciendo ANOVA. ¿Es porque ella no está comparando grupos? O bueno, no entiendo muy bien esa cuestión. Sí, no, que tengas Tal más vez- que tengas más de 2 grupos, ¿ok? Por ejemplo, como que tengas profesores de secundaria, de primaria y de preparatoria. Tienes 3 grupos. ¿Sí me explico? Ajá, sí. En mi caso, por ejemplo, las 2 muestras serían los maestros con, no sé, una puntuación alta en la escala de liderazgo y los maestros con una puntuación más baja en la escala de liderazgo. Es por eso, lo pregunto porque a mí me sugirieron hacer la prueba de U de Mann-Whitney. Entonces, ahorita que estoy viendo, creo que ya voy entendiendo por qué. Entonces, ¿a Sí, eso se porque tienes 2 refiere? grupos. Los Sí, grupos que se forman. exactamente. Ok. Si No en lugar podría de ser clasificar ninguna. tu población en 2 grupos, la dividieras en más de 2 grupos, 3, entonces ya no sería esa prueba. Claro, Ya como que sería digas liderazgo alto, medio, bajo, ¿no? Podrías ponerlo así. Tendrías 3 Ok. grupos. Entonces ya podría utilizar por ejemplo, no sé, la ANOVA, ¿no? De una vía, por ejemplo. Ah, sí, porque como tu muestra es pequeña, sería Ujú. ANOVA de una vía. Kruskal-Wallis, no Perdón, paramétrica. no paramétrica, perdón. Crystal Wallis. Ok. Pequeña, pequeñita, chiquitita. Sí. Ya voy entendiendo. Gracias. Muy bien. Perfecto, muy bien. Qué bueno que vamos entendiendo. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces vamos a ver este ejemplo. Más bien este tema, que vamos a empezar con la más sencilla. Bueno, digo la más sencilla de todas porque es la que enseñan generalmente de primero, porque es una de las más sencillitas. Es cuando tienes 2 muestras y esas muestras son independientes, como en el caso de Gaby. Ok, Gaby tiene 2 grupos. Los maestros que tienen alta, perdón, ¿cómo era Gaby? Los que tienen alta, Es, liderazgo, ¿no? bueno, los que salen más alto en la escala de liderazgo y los que Y los que salen salen más más bajo. bajos, exactamente. Ajá. Entonces tiene 2 grupos independientes. Los que están en el grupo altos, pues no van a salir en el grupo bajo, ¿no? Para comenzar, la clasificación que está usando Gaby es muy buena porque es una clasificación mutuamente excluyente. O sea, no puedes tener alto liderazgo y bajo liderazgo al mismo tiempo. Entonces está súper bien la de Gaby porque le va a formar grupos claramente independientes. Y lo que quiere hacer Gaby es contrastar, ¿no? Si los factores que identifican los maestros de liderazgo alto son diferentes a los que tienen los de liderazgo bajo. Ese es un diseño de muestras independientes. Son independientes porque las observaciones del grupo de liderazgo alto no están condicionadas a las observaciones del grupo de liderazgo bajo. Y cuando tengo este diseño, tengo 2 opciones. La paramétrica, que es la prueba T para muestras independientes, y la no paramétrica, que es la prueba U de Mann-Whitney. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perdón, pero ahorita estaba recordando, ¿y te acuerdas que dividimos a los grupos por cuartiles? No eran percentiles, pero se formaban 3 grupos, según yo me acuerdo, ¿no? Pero el grupo ¿Te del medio acuerdas? no lo Porque estás lo usando. dividimos. Ajá, Hay otra a eso prueba voy. que es algo así como un caso específico de la de Mann-Whitney. No la propone Mann-Whitney, hay otro que la consideró, pero que depende cómo vas a dividir en esos 2 grupos. Entonces, si Ok. tú utilizas como criterio la mediana y entonces se forman los 2 grupos donde uno está por encima de la mediana y el otro por debajo de la mediana. Nada más que la situación es que tu tipo de variable debe ser cuando menos ordinal. Pues ya utilizas otra prueba que se llama prueba de la mediana, que esa Es se correcto. basa en una distribución chi cuadrada, que es un poco diferente a esta. Vamos a decir que es una situación muy particular y que depende de cómo tú formas esos 2 grupos. Sí.
Pero en el caso, Gaby, tú tienes 3 grupos, pero el grupo de medio no lo estás utilizando, ¿sale? Tú estás comparando los grupos extremos. Entonces tendrías Ok. 2 grupos. Ok, entonces la duda es por qué no lo dividí en 2 grupos. Y en 3, ¿por qué en 3? Porque el grupo del medio, Gaby, se puede o sea, los que quedan en el medio, digamos que, vamos a suponer que su calificación es 50, ¿sale? Y divides de 49 para abajo y de 50 para arriba. Las personas que sacaron 47, 48, 49 y 50, 51, 52, puede ser que sean partes de una misma población que estén traslapados y que esa variación de sacar 48 versus 52 se deba a error de medición. ¿Sale? Entonces, para que no haya ese traslape de grupos, eliminas al grupo de en medio, de tal forma que tomas los de los extremos, de tal manera que allá estás seguro que no debe de haber un traslape por error de medición. ¿Sí? Sí. Ok, ya, O sea, por ya, ejemplo, ya. si tú te divides en los dos y tienes el medio, que la diferencia es uno tiene 50, entra en este grupo, y el otro tiene 51, entra en el otro grupo. Pues ese que de 51, realmente, ¿qué tan diferente es del otro grupo de 50? Realmente, pues prácticamente nada. Ok, Entonces, esos de pues, cierta rango, pues en ambos grupos te van a causar ruido. Ahora, sí hay el detalle de que, por ejemplo, pues esa estrategia la utilizas cuando tienes grupos grandes, porque pues para algunos investigadores es como un lujo que tú solo trabajes con los cuartiles superior e inferior, que si bien es un lujo bien justificado, porque realmente vas a trabajar con los altos, altos y con los bajos, bajos, no con un grupo que esté en cierta manera algo combinado de altos que parecen altos, pero que tienen más atributos del bajo o viceversa. Te vas a asegurar. Pero si tú solo tienes, por ejemplo, 20 sujetos y quieres formar los dos grupos y todo, pues prácticamente vas a quedar casi con nada. Y es, o sea, muy inestable lo que vas a final de cuentas calcular. Pues el número de sujetos también es un factor que tienes que considerar. Probablemente usar otra prueba. Todas las pruebas que tú realices y que no dividan perfectamente y no distingan entre los dos grupos de manera tajante, siempre vas a tener ese problema de la parte, como dice, el error por la cuestión del Medición. criterio, de medición por el criterio que estás usando. Pero si no tienes de otra, pues así, o sea, si tienes muy pocos sujetos, pues no te queda de otra de tener dos grupos y trabajarlo. En tu discusión, entonces verás en qué medida esto puede estar afectando. ok. Ahora, siempre que tengas el número suficiente, distingue. No es que tengas 3 grupos, estás seleccionando a tus 2 grupos con los cuales vas a comparar. Y esos 2 grupos son los 2 extremos. Entonces te estás Ujú. asegurando que el grupo alto, alto esté realmente ahí contigo, bien separadito, con el grupo de bajo, bajo. Y ahí sí vas a tener más evidencia respecto a la diferencia entre esos 2 grupos. Ujú. Otro ejemplo muy Gracias. bonito que es similar a lo que está haciendo Gaby, pero que también nos variamos un poquito, es que ahorita creo que lo he comentado, estoy colaborando con los maestros de inglés, estamos haciendo un examen de ubicación de inglés y más o menos utilizamos esta metodología que utilizó Gaby. O sea, nosotros nosotros tuvimos la ventaja de tener 500 y cacho en nuestra muestra. Elegimos cuartiles, ¿no? Grupo cuartil inferior, cuartil superior, y contrastamos a ver si todos los ítems que crearon las maestras discriminan. Y spoiler alert, de los 245 ítems que quedaron en la versión final del instrumento, 220 y tantos discriminaron, o sea, una muy buena cantidad. Pero además hicimos otras metodologías, no tiene que ser así, también dividirlo a la mitad, puedes tener otros criterios externos. Por ejemplo, en este estudio que estábamos haciendo, nosotros le pedíamos a los alumnos cuál era el nivel en el que estaban ubicados en el CIL, en el Centro Institucional de Lenguas. Y nos decían A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Entonces lo que hicimos es agarrar al A1, compararlos con el C2, que ya están claramente, o sea, no es una división que yo hice, ya estaban así por su nivel de inglés. Entonces esos también son otros 2 grupos que yo quería contrastar. Y fue una segunda metodología que utilizamos. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces rápidamente. Nada más hay que tomar en cuenta que la prueba T usa la misma fórmula que la prueba Z, la que vimos y que Gaby dedujo de manera intuitiva hace unos minutos, pero con los datos en vez de poblacionales
con los datos muestrales. Ahí está mal la lámina, debe decir datos muestrales, ¿ok? Y corrigiendo por el error estándar. Entonces, la prueba T es cuando tienes datos muestrales, que es en la mayoría de tus casos, ¿sale? Esta prueba la crea este señor que ven en pantalla, que se llama William Gosset. La historia está muy sencillita, realmente. William Gosset era ¿cómo se llama? Pues un estadístico de la cervecería Guinness, ¿ok? Y hacía los análisis estadísticos de control de calidad de la cerveza. Para que el que beba cerveza, que no era mi caso, sabrá que Guinness es una de las mejores cervezas que se dan en la actualidad. Es porque usaban control de calidad desde antes que muchas otras cervezas, gracias a ese señor William Gosset. William Gosset trabajaba con muestras pequeñas porque no podía abrir 20,000 barriles nada más para probar la calidad. Tenía que abrir una cantidad limitada de barriles, ¿no? Y eso hacía que tuviese muestras pequeñas. Entonces decía, bueno, la prueba Z no me sirve porque yo trabajo con muestras, no trabajo con poblaciones. Entonces a él se le ocurrió hacer esta corrección que vemos en pantalla y dijo, bueno, eso está muy chido, vamos a publicarlo, dijo. Pero Guinness le dijo, ¿sabes qué? Sí, públicalo, pero no digas que trabajas con nosotros, porque no queremos que otras cervecerías se enteren que tenemos un estadístico trabajando con nosotros. Entonces, ok, va, dijo, lo voy a publicar con un seudónimo. Le voy a poner que es la prueba T y de seudónimo puso Student. Entonces, por eso se le conoce como la prueba T de Student, ¿ok? Por eso lleva ese nombre. Pero en realidad el autor es William Gosset, es un estadístico inglés y va a ser amiguito de otros estadísticos muy grandes de su tiempo como Ronald Fisher y Pearson. De hecho, Fisher y Pearson se odiaban a muerte y William Gosset tenía que mediar entre ellos dos. Era como el amiguito de los dos, ¿no? Como cuando ustedes se pelean con su grupo de amigos y tienen un amigo que tiene que mediar entre ustedes, igualito, solo que en estadística y a inicios del siglo pasado. Ay, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hace la prueba T? Vamos a interpretarlo geométricamente. Entonces, vamos a ver si se entiende nada más para que veamos. Tenemos una medición, la que vemos en pantalla, ¿sale? De 70 a 140. ¿Qué es? No lo sé, lo que ustedes quieran, pero estamos midiendo algo, ¿ok? Tenemos un conjunto de datos A, que son todos estos datos que vemos en pantalla. Y tenemos un conjunto de datos B, que son estos otros. Ciertamente, al conjunto de datos A, yo les puedo sacar su distribución y su promedio, ¿ok? Y el conjunto de datos B va a tener su propia distribución y su propio promedio. Y lo que va a hacer la prueba T de Student es calcular si la distancia que hay entre promedio y promedio es lo suficientemente grande como para decir que no es debida al azar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ojo, porque por definición, cuando ustedes calculen algo de un grupo o de otro grupo va a variar, o sea, en el 90% de los casos van a tener valores diferentes. Pero fíjense, vamos a suponer que ustedes hacemos un análisis, ¿no? De qué tanto quiere el maestro Julio a los alumnos de esta generación versus a la nueva generación, ¿no? Y que ustedes sacan un 95%, ¿no? Y los de la generación nueva sacan un 92%. O sea, alguien puede decir, bueno, pues sí, pues como que Julio quiere más al grupo de Chile y Gaby. O sea, pero sí, o sea, hay mucha diferencia entre un 92% y un 95%. Pues como que no, ¿no? O sea, como que sigue muy cercano. No podríamos asegurarlo con certidumbre. Pero diferente sería que digan, pues el maestro Julio dijo que a este grupo sacamos la puntuación de cuánto quiere Julio cada uno de los alumnos de este grupo, sacamos un promedio y sacó 95, y los del grupo nuevo sacaron un 68. Pues ahí sí, ¿no? O sea, la diferencia es muy grande como para decir que fue algo debido al azar. Entonces, lo que hacemos con la prueba T es eso precisamente, porque los datos van a variar por el simplemente hecho de haber sido obtenidos a partir de una muestra. Lo que queremos hacer con todas estas pruebas estadísticas es descartar que esa diferencia no se deba a la variabilidad natural de los datos. No sé si me explico. ¿Sí? No sé si hay algo que quiera agregar al doctor Canto. Creo que está en silencio. Ay. Perdón. Por eso, ambos grupos
La prueba T te pide las siguientes dos supuestos. La variable se distribuye normal en ambos grupos y que las varianzas sean iguales. ¿Qué es lo que te está diciendo a grandes rasgos? Tienes que tener la misma forma, de tal forma que lo único que estoy comparando es la distancia que hay entre los promedios. Es lo único que está diciendo la prueba T. Si vas a comparar algo que sean cosas con las mismas formas, de tal manera que lo único que comparas es la distancia entre los promedios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, es correcto. Y el ideal donde no hay diferencia es que las dos gráficas se sobrepongan. Pero por lo regular eso es más difícil. Hay una variabilidad natural de los datos, simplemente por el hecho de cómo son igual ilustrados, cómo va. Entonces, esa nos hace que los gráficos se muevan, aunque sea un poquito. Y lo que sí nos ayuda más es que mientras más alejados estén, incluso hasta ni se toquen, pues es obvio que estamos hablando de grandes diferencias significativas. Uh-huh. Exactamente, esa variabilidad normal se puede dar por muchas razones, chicos. O sea, puede ser por el error de medición, a lo mejor mis instrumentos no están lo suficientemente calibrados. Puede ser que las personas estaban cansadas al momento de contestar, ¿no? O el evaluador es el que estaba cansado, ¿no? O a lo mejor les fue mal a los participantes en ese día y no tuvieron el mejor desempeño posible. O sea, por muchas razones, y es lo que tratamos de descartar a través de diseños metodológicos y estadísticos, descartar que no se deba a esa variabilidad natural de los datos. Claro. Y por ejemplo, ahorita tocó un tema muy importante, Julio, que es en este caso no representa ni el mismo nivel de cansancio, ni tampoco representa en términos de esfuerzo y de algunos otros factores en general. Por ejemplo, contestar una pregunta donde se ponga una opinión. Realmente es poco el esfuerzo. De todas maneras, sí lo hay. O sea, hay personas que hacen así, caray, y se niegan, pero es menos de la problemática. Requiere más esfuerzo una prueba o sea, un reactivo de una prueba de desempeño, donde entonces la motivación por presentar, la dificultad de los reactivos y todo juegan un papel importante al momento igual de contestar. De esto lo cito porque creo que en el caso de Mariel, ella tiene una situación así. Y en el caso de algunos de ustedes, la situación también la tienen, pero es diferente. Casi no se aprecia porque primero asumimos que los sujetos van a contestar y van a contestar de manera correcta, adecuada y todo, pero en la realidad a lo mejor puede ser que no lo hagan. Entonces, hasta que no tengamos cierta evidencia de esas respuestas, no empezamos a dudar un poco de esto. Bien, y esa es la prueba que el doctor Canto estaba mencionando. Esa es la prueba de una hipótesis, de una prueba T para muestras independientes. ¿Sí? Entonces vamos a darle chance al doctor Canto brevemente. Ya lo comenté. Esto, Me como adelanté, pueden ver, pero ya no son gráficos, pero no. Es exactamente eso, exacto. O sea, en este caso tenemos dos supuestos a probar. Volvemos al punto. En una tesis de licenciatura simplemente se pone, yo supongo que que no hay diferencias en las varianzas y supongo también que hay distribución normal entre los grupos y en los grupos. Y con eso nos lanzamos. Pero ahora a ustedes ya les toca y además tienen la herramienta de que ustedes realmente pues se aseguran de que efectivamente eso como supuesto es verdadero. No lo van a dejar solo en un supuesto, van a someter a prueba esos supuestos y ahí están las hipótesis que se plantean correctamente. Entonces, ¿cómo pasa de supuesto a, es decir, yo supongo que se distribuye normalmente? No, ese supuesto se convierte en hipótesis y esa hipótesis es que los datos tienen una distribución de este tipo, normal, donde es muy cero y sigma es 1, ¿no? sí, La sí. típica estándar. O cualquier otra distribución, ustedes la pueden someter a prueba también. Lo típica es esta.
Y en el otro caso, lo que se refiere al supuesto de varianzas iguales entre los grupos, pues se convierte ese supuesto en esta hipótesis, está presentada de esa manera. La varianza de un grupo es igual a la varianza del otro grupo. Y ya tienen entonces las pruebas. Las fórmulas, supongo que no están acá, tienen igual sus fórmulas como les presenté hace un rato, Julio, la fórmula de TED-Student. Cada una tiene sus propias fórmulas, pero la fórmula de Kolmogorov-Smirnov es más compleja, creo que tiene que ver con máximos y mínimos o algo así. Sí. Y pues tienen ustedes la herramienta, ustedes solamente con un dedito hacen así a su computadora ya con el programa y se los calcula. Entonces ahí lo importante es la interpretación. Ok, obtuve un puntaje de... ¿Cuál fue el puntaje que obtuvieron? Alguien comentó que algo obtuvieron del Shapiro-Wilks. Pero creo que, por ejemplo, uno por abajo de uno, pues empieza uno a dudar si hay o no en distribución normal. Y obviamente creo que si los números son más altos, entonces hay más evidencia de este tipo de distribución. Y la prueba del event es pues prácticamente muy parecido a cómo se presentan los datos y cómo se interpreta para una distribución de F, donde igual mientras mayor es el número, aquí solo pueden dar números positivos, pues entonces hay más evidencia de que se debe rechazar la hipótesis nula. Si los valores son cercanos a 1 o menores, entonces es posible que no se pueda rechazar esa hipótesis, se tiene que aceptar que son iguales. En este caso, las varianzas. Gracias, doctor. Bueno, y estas son las pruebas. Y creo que con eso vamos a terminar. Creo que la siguiente clase ya veríamos cómo se corre específicamente y algunos ejemplos en particular, pero me gustaría finalizar con estas, ¿no? La prueba T. La prueba T comparamos medias. En Audeman-Winnie técnicamente comparamos lo que vendría siendo una mediana, ¿ok? Claro. Los supuestos Valdría la de la... pena con una serie de datos que calculemos las dos y luego comentar, bueno, pues para este caso, de estas dos, esta es la más adecuada. Ya diste tú la referencia. Esa tabla que les dejaste me parece una muy buena tabla. Sí, sí, lo podemos hacer. De hecho, hay unos ejemplitos que tengo, pero ahorita también lo podemos ver. De hecho, tendremos que ver lo que se corre en Jamovi porque es parte de su actividad que ellos van a hacer. Es importante que también lo sepan. Pero bueno, la prueba T, los supuestos es grupos independientes, que eso también te lo pruebe Human-Whitney, ¿ok? Pero son grupos que son totalmente diferentes el uno del otro. Eso es metodológico, no es estadístico. Que la variable se distribuya normal en ambos grupos pide la prueba T. Eso sí lo tengo que probar, como decía el doctor, a través de una prueba específica, como la Kolmogorov-Smirnov, la Shapiro-Wilks, la Anderson-Darling, la que yo quiera, ¿ok? Y la igualdad de varianzas u homoscederasticidad a partir de la prueba de Levin. Ahora, la U de Mann-Whitney solo te pide que los grupos sean independientes y que tu variable sea al menos a nivel ordinal. ¿Alguien recuerda por qué tiene que ser al menos a nivel ordinal en la U de Mann-Whitney? A ver qué me dice. Buena pregunta. Para poder saber las medianas. Para comparar las medianas, pero además porque utiliza la transformación por rangos. Acuérdense. Recordemos que la transformación por rangos, que esto es algo que menciona Conover y Ayman, es simplemente que en vez de que yo tome la variable original, tomo su orden. ¿Sí? Entonces, estos señores demostraron matemáticamente, a través de una serie de artículos de hace ya muchos años, que toda prueba paramétrica, perdón, toda prueba no paramétrica es la prueba paramétrica, pero aplicada a la transformación por rangos. Entonces, la prueba U de Mann-Whitney es una prueba TED-Student, pero en vez de correrla a la variable original, se lo corres a la transformación por rangos. Y tú puedes sacar la transformación por rangos, que es un ranking, solo si tienes variables ordinales, ¿sí? Pero recordemos que estas pruebas fueron al inicio del siglo pasado, cuando no habían computadoras ni calculadoras tan sofisticadas como las de ahora. Y obviamente estos señores Mann y Whitney y también Wilcoxon en algún momento llegó a la misma conclusión de manera simultánea de una fórmula que simplificaba todo este proceso y por eso esa prueba lleva su nombre. ¿Hasta aquí todo bien?
Excelente. Sí. Ok, vamos a hacer unos ejercicios, pero creo que lo vamos a dejar ya para la siguiente clase, para practicar todas esas pruebas que vamos a ver. De todas formas, Los estás torturando, Julio. Desde hace 15 minutos que estás diciendo que los vas a dejar, y sigues avanzando. Ya son las 6:41. Cuando es ahí cuando voy, es, es todo, es todo. era Lo prometo. estrategia. Le voy a subir de todas formas esto por si lo quieren checar, las diapositivas al Wadi virtual. Pero para todos esos ejercicios que vamos a ver son 4 elementos que van a identificar. Las variables y su nivel de medición de los ejercicios, su pregunta objetivo, su hipótesis y su prueba estadística. ¿Sale? No, y ya eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, porque ya vimos mucha teoría que el día de hoy. Entonces vamos a cerrar ya fácilmente, rápidamente, vamos a dejar de compartir. Entonces nada más quiero que rápidamente, en 30 segundos o menos, que me digan qué se llevan de esta clase, que de no haber venido no se hubiesen arrepentido el resto de su vida como futuros maestros en investigación educativa. Para que sea rápido, vamos a hacerlo en orden. Vamos a comenzar con Carlitos. Carlitos me queda de primero. Carlitos, ¿estás con nosotros? Claro que sí. Adelante, Carlitos, ¿qué te llevas? Pues me llevo, pues todo esto, pues sobre todo esto de la segunda hora, los nombres y las